Buenas tardes, junto con mis compañeros Francisco Onces, Fernando Hernández y Irene Larral, vamos a hablarles de la planta de producción de acrilonitilo. Esta planta en específico funciona bajo el proceso Sogio, el cual consiste en la producción de acrilonitilo a partir de propileno. La reacción principal consiste en una amonooxidación catalítica del propileno, el cual es llevado a cabo en un reactor de lecho fluidizado con presencia generalmente de óxidos de metales como el molibdeno y bismuto, un catalizador. En el reactor ocurren 6 reacciones simultáneas, incluyendo la reacción de interés, por lo que tiene varios subproductos, los cuales pueden ser comercializados por separados. La existencia de estos subproductos es un desafío para el diseño de la planta y por lo tanto el proceso debe tener varias etapas posteriores con el fin de purificar el acrilonitilo y despojándolo de los otros productos de la reacción. A continuación vamos a compartirles el programa Vicio para poder ver la planta en sí y ver los lazos de control que implementamos. A continuación podemos ver las distintas etapas de la planta. Ahora en específico les voy a hablar de la primera, que es donde tenemos el reactor. Como podemos ver, acá entra una corriente de propileno y una de amoníaco, las cuales pasan por un Kittle Reboiler, el cual tiene como objetivo vaporizar las corrientes entrantes, y es por esto que le pusimos unos indicadores de presión, los cuales van a controlar una válvula al inicio del reboiler, con el fin de que si se produce algún aumento de la presión o una disminución, se pueda regular el flujo que va entrando. Luego estas corrientes pasan a intercambiadores de tubo y coraza, los cuales tienen el objetivo de calentar las corrientes, dado que así se acondicionan antes de entrar al reactor en donde las reacciones ocurren a altas temperaturas. Acá pusimos un control en cascada, el cual acá tenemos un indicador de temperatura y otro indicador de temperatura, pero el segundo indicador va a controlar una válvula, el cual va a regular el flujo de entrada de los intercambiadores. Y como podemos ver, es el mismo flujo que pasa por los dos intercambiadores. Es por esto que quisimos poner como un lazo de control en cascada y no dos controladores distintos. Una vez que las corrientes se acondicionan, entran al reactor. En el reactor vamos a tener un indicador de temperatura, y este indicador de temperatura es muy importante dado que la reacción que ocurre acá en el reactor es muy exotérmica y la operación tiene que ser isotérmica. Y como pueden ver, acá pasa un flujo de agua de servicio, la cual va a generar vapor. Y es muy importante esta agua de servicio dado que controla la temperatura, y por eso le pusimos acá este controlador conectado a esa válvula. Además, el reactor opera a 2 atmósferas, y por eso también pusimos este controlador de presión, el cual va a controlar esta válvula de seguridad, dado que si la presión cambia muy espontáneamente se corta la reacción. Y además quisimos poner una alarma de temperatura que va a controlar la entrada de productos, ya que si la temperatura aumenta mucho, se puede generar subproductos que pueden ser dañinos. Entonces, si aumenta mucho, apaga también la entrada de productos. Además, acá abajo vamos a tener una entrada de aire. Entonces acá tenemos un compresor, el cual va a elevar la presión del aire atmosférico a 2 bares, y pusimos un controlador de presión, el cual si cambia mucho la presión va a controlar la salida del compresor. Y acá también tenemos un intercambiador de temperatura para también aumentar un poco el aire que va a entrar al reactor. Bueno, como les dije antes, el flujo que va a pasar por acá va a ser el que va a pasar por estos intercambiadores, por lo cual también se cumple un objetivo de minimizar el gasto energético que se va a utilizar. Y finalmente acá tenemos un intercambiador también de tubo y coraza, el cual va a disminuir un poco la temperatura de la salida del reactor, que bueno, igual ya cambia un poco con los intercambiadores, pero igual hay que bajar un poco la temperatura antes de que entre al quench, que es el siguiente proceso. Entonces acá va a pasar un agua de servicio, la cual se va a controlar mediante este TIC, que va a medir la temperatura en la salida, y de esa manera se controla el flujo de agua de servicio que va pasando. Ya. La corriente de gases provenientes del reactor de lecho fluidizado se debe someter a una absorción por reacción química, la cual se llevará a cabo en el quench. Esta absorción por reacción química va a ser hecha con agua y con ácido sulfúrico. Para ello, mediante un controlador de composición, nosotros vamos a regular el flujo de los gases provenientes del reactor de lecho fluidizado con un FIC y una válvula de globo, y también los gases
los gases de ácido sulfúrico y agua que entrarán por la parte de arriba del quench con un FI. Ya. Los gases a la salida del quench deben ser enfriados, por lo cual también se implementará un sistema de control en el agua de servicio mediante un medidor de temperatura. En la parte de abajo del quench tendremos dos corrientes. Una se recirculará dentro del quench, pero primero pasará a un mezclador. Para ello, la corriente proveniente del quench va a estar muy caliente, por lo cual debe ser enfriada, y para ello pasará a un intercambiador de calor, en el cual de nuevo implementaremos un sistema de control con un controlador de temperatura, el cual se le aplicará una válvula en el agua de servicio, y además, dentro del mezclador, en el cual va a estar la corriente recirculada, ácido sulfúrico y agua, se implementará un control de nivel con el fin de que el estanque no se rebalse. La otra corriente será llevada a un cristalizador, en el cual implementaremos un control de nivel con el fin de que eh, pueda, una vez ya todo sea cristalizado, se pueda llevar al siguiente paso, que va a ser un secador centrífugo. De la misma manera, nosotros aplicaremos un control de nivel en el secador centrífugo para llevarlo finalmente a un secador rotatorio, y así poder obtener nuestro producto final, que va a ser sulfato de amonio 99% impureza. En el separador flash implementaremos nosotros, como con fines de seguridad, dos controles: un control de nivel para evitar que dentro del separador flash se vacíe, y un control de presión con el fin de asegurarnos de que es óptimo la cantidad de gas que fluye hacia el absorbedor. Por la parte del líquido, nosotros obtendremos ya el producto de interés, por ello será llevada a la otra parte del proceso, mezclándose con la corriente que sale del absorbedor. Sin embargo, en la parte de arriba del absorbedor se obtendrán gases, los cuales serán posteriormente llevados a tratamiento. Para ello, asegurarnos que esto sea un proceso ambientalmente amigable, nosotros vamos a medir y controlar los gases de salida con un PIC. Además, nosotros implementamos, con el fin de mantener a todos los operarios a salvo y de cuidar el equipo, implementaremos un control de nivel junto a una alarma que nos dirá cuando el estanque se rebalse. Para ello, para optimizar el proceso del absorbedor, nosotros aplicaremos un control de composición, midiendo y controlando la corriente que entra por el tope del absorbedor y midiendo la corriente de gases provenientes del separador flash. Finalmente, la corriente que sale debajo del separador flash contiene nuestro producto de interés, el cual será llevado a la siguiente parte del proceso. En la columna de extracción tiene como objetivo separar el agua y el acetonitrilo del acrilonitrilo. Tenemos que por el fondo de la columna sale una corriente que contiene agua, principalmente, y por el tope acrilonitrilo y ácido cianhídrico. Los controles que implementamos tenemos aquí entre el PIC y el TIC 301 un control en cascada que, dependiendo de la temperatura que nos entregue la columna de extracción, podemos controlar la presión que se entrega del servicio caliente al kettle 103. Luego el TIC 302 controla la temperatura en el tope de la columna de extracción, variando el flujo el reflujo proveniente del intercambiador de calor 108. Luego tenemos el LIC 101 que controla el nivel de la columna, modificando el flujo que sale hacia la torre de destilación de acetonitrilo. Por abajo tenemos un control de nivel que controla el nivel de la columna de extracción, modificando el flujo que sale principalmente de agua y que va a tratamiento. Por arriba tenemos en el intercambiador de calor un controlador de presión que modifica el flujo de agua de servicio para verificar que todo el líquido sea condensado. Pasando a la torre de destilación de acetonitrilo, tenemos igualmente un control en cascada para controlar, según la temperatura de la torre, modificar la presión entregada de servicio caliente al kettle. En la columna de destilación tenemos que por el tope sale principalmente el ácido cianhídrico. Entonces tenemos que modificar la temperatura aquí en el tope, modificando el reflujo también proveniente desde el intercambiador 110. Al igual que en el caso anterior, se controla la presión del intercambiador para verificar que se condense el mayor porcentaje posible. Además, se controla el nivel variando el flujo que sale por el fondo, que es principalmente agua, que va a tratamiento. Y finalmente, en el intercambiador de calor 109, al igual que en los dos casos anteriores, controlamos la presión para verificar que se condense y no hayan pérdidas. En la última etapa del proceso tenemos
la columna de destilación de ácido cianhídrico, donde ingresa la corriente rica en ácido cianhídrico y controlamos el nivel de la torre, modificando el flujo que ingresa proveniente desde esa corriente. Aquí tenemos un control en cascada donde regulamos la temperatura de la torre, modificando la presión del servicio caliente ingresada al kettle. Por arriba controlamos la temperatura también, modificando el reflujo proveniente desde el intercambiador de calor Sinton. En el intercambiador de calor, a su vez, controlamos la presión para que verifiquemos que solo vaya condensado y que no hayan pérdidas por evaporación. Por el fondo también podemos controlar el nivel de la torre y así modificar el flujo de la corriente que sale por el fondo. La corriente del fondo contiene principalmente el producto de interés acrilonitrilo y por el tope tenemos ácido cianhídrico y acrilonitrilo además. Es por eso que la corriente debe pasar por una segunda torre de destilación de ácidos para obtener un ácido purificado y recuperar el acrilonitrilo que salió por el tope de la columna anterior. Aquí se tiene un control similar, donde controlamos el nivel de la torre modificando el flujo proveniente del tope de la columna anterior. Además, un control en cascada, donde según la temperatura entregada por la columna, modificamos la presión del servicio caliente entregada al kettle. Además, la temperatura la controlamos modificando el flujo proveniente desde el intercambiador de calor. En el intercambiador de calor, además, modificamos la presión para que solo sea condensado. La corriente final, por el tope se obtiene ácido cianhídrico purificado. Además, controlamos el nivel por el fondo, modificando el flujo que sale por el fondo de la columna. El fondo de esta columna contiene principalmente acrilonitrilo. Esta corriente se une con el fondo de la columna de destilación anterior y ingresan a la columna de recuperación de acrilonitrilo. Esta columna controlamos su nivel modificando el flujo que ingresa proveniente de las dos columnas anteriores. Tenemos un control en cascada donde, al igual que en los casos anteriores, controlamos la temperatura modificando según la presión del servicio caliente entregada al kettle. Por el fondo también controlamos el nivel, modificando el flujo que sale por el fondo, y en el intercambiador de calor 115 controlamos la presión para que solo sea condensado. Nos queda el intercambiador de calor 112, donde controlamos también presión para verificar que solo sea condensado, y en este caso se hace un doble control para asegurar que el producto de acrilonitrilo tenga la mayor cantidad sea bien puro. Aquí se hace el mismo control, presión para que la corriente final sea líquido 100%.